Dale a grabar y empieza. Nítido. Entonces, brother, Luis Alfredo, violinista, casi egresado ya de educación musical de la UAS. Un logro demasiado grande para una persona que tiene una barrera que para ti no es una barrera, como la discapacidad visual. Y cuéntanos, o sea, ¿qué fue lo que te motivó a ti a estudiar música? ¿Sabes algo? Buenas a todos que están viendo esta entrevista. Gracias por tomarme en cuenta y por saber un poco de mí. Bueno, mi inclinación por la música creo que vino intrínsecamente desde fábrica, desde que estaba en el vientre de mi madre. Yo puedo decir, eso suena cliché, pero puedo decirlo así. Me acuerdo que cuando yo tenía 1 año de edad, yo empezaba a cantar y tengo una tía que vive en Estados Unidos ahora mismo y siempre que venía me daba 5 pesos para que yo le cantara una canción de, de Cristian Castro que estaba de moda en esa época, que cumplió lo más hermoso, el tiempo que duró nuestro amor y todo eso. Entonces luego fui creciendo y hacía guitarritas con madera y cosas así, hasta que una vez mi padre me hizo una, luego mi abuela intercedió ante mi tía para que me compraran otra guitarra, luego un adolescente. Luego ingresé a una iglesia de unos coreanos que eran misioneros. Y yo, cuando eso es mi visión me permitía dibujar, porque yo también fui pintor, yo dibujaba aún con mi limitación visual, y porque siempre estaba mezclado en el arte, siempre me gustó el arte, siempre me llamó la atención, yo siempre decía que yo quería ser artista, que quería ser cantante, y yo escribía canciones, yo tenía mis cuadernos donde yo, por ejemplo, todas mis ilusiones desde cuando niño las plasmaba y sacaba mi propia canción y le ponía mi melodía y empezaba a cantar y así. Luego, te cuento que en la iglesia me pagaron unas clases de guitarra con mi primer profesor de guitarra que se llama Pedro Osuna, que le agradezco mucho. Él me inspiró, yo recuerdo una frase que él me dijo, Luis, trata de ser el mejor del mundo, para que si no puedes ser el mejor del mundo, seas uno de los mejores de tu país. O sea, siempre trata de ser lo más grande para que sea uno de los buenos, de los mejores. Entonces eso siempre se me quedó ahí, ¿me entiendes? Y yo siempre iba muy entusiasmado a mis clases de guitarra. Y cuando venían grupos de misioneros de Canadá, de Corea o de Estados Unidos, siempre el que era amigo mío era el guitarrista del grupo. Ese era con el que más con lo que yo más hacía más empatía, porque aprendía muchos de ellos y así. Entonces sí inició mi pasión por la música, luego lástima que en mi tiempo no existía eso del bachillerato en música. Descubrí ya cuando había terminado el bachillerato que en Gualey había el Santa Ana, tenía un bachillerato en música, pero me quedaba un poco retirado de donde yo vivo. Entonces no pude hacer el bachillerato en música y tuve una opción de ir a Unicaribe, me ofrecieron una beca para irme a estudiar a cualquier universidad, pero en otra carrera. A mí me gustaba mucho la comunicación, pero en Unicaribe no daban comunicación social ni psicología, ya la habían quitado en ese entonces. Entonces, en el lugar donde daban música era en la UAS y en el conservatorio. Entonces, yo quería entrar con guitarra popular al Conservatorio Nacional de Música y en ese entonces yo investigué, llamé y todo, y en mi propio oído me dijeron que por mi condición no, los profesores no se ven cómo darme los exámenes, y más que tú sabes que hay que tomar un examen con conocimiento previo, y en ese entonces yo no era muy bueno en la lectura musical, aunque Osuna luego
escribiéndome las notas en unos papeles grandotes. Sí aprendí algo de la lectura, pero tú supiste que al leer a primera vista y cosas no me iba a funcionar en el instrumento, porque existe la notación musical en braille, pero es que en nuestro país no se enseña la musicografía braille. Y en ese entonces yo no tenía acceso a ningún tipo de esa información. Y yo económicamente no tenía para pagarle a un profesor particular en el conservatorio y me preparara para los exámenes de admisión. Eh, una vez no pude entrar al conservatorio por las barreras, por las excusas que me pusieron, eh, yo decidí, vi como una vía más viable ir a ingresar a la Facultad de Arte de la UAS. Una persona se llama Arlene, preside la unidad para ciegos, de ayuda a ciegos, de la Biblioteca Nacional, se llama Arlene Severino. Eh, Ella me ayudó, le agradezco infinitamente. Me dio algunos contactos para que en la UAS se me diera el trato y se me permitiera ingresar de una manera fácil. Incluso en ese entonces que yo tomé mis exámenes de admisión en la UAS, que me atendieron súper bien en esa unidad, me invitaron a su fiesta de fin de año de ese departamento donde yo también pude cantar y pude tocar para ellos y también pude agradecerle porque el rector lo estaba visitando a ellos también en su fiesta y pude agradecer el trato que me dieron. Luego, eh, obviamente, todos los traumas que tiene a veces el problema técnico en la universidad, que a veces no te proyectan la cantidad de materia, y también la limitante de que yo en ese entonces no había tomado ningún tipo de entrenamiento para personas con mi condición, ¿me entiendes? Porque yo no había recibido ningún tipo de ayuda ni asistencia en ese sentido. Fue después que yo decidí, cuando iba a entrar a la universidad, de ingresar al Patronato Nacional de Ciegos. Mi tío me acompañó y ahí yo pude rehabilitarme, pude aprender el braille, me enamoré del braille, o sea, lo aprendí rápido de una vez. Luego aprendí la computadora y ahí fui conociendo más personas, porque cuando yo era niño yo pensaba que el único niño con esa condición Eras era tú. yo. Wow. Sí, yo pensaba que yo era el único niño yo decía, Dios mío, yo soy el único niño con esa condición en el mundo, porque en mi Wow. ambiente el único así era yo. Exacto. Entonces luego fui conociendo y me di cuenta que no. Y ahí fui abriéndome más al mundo. Yo llegué a practicar deportes también y llegué ahí a mi primera competencia internacional. En el 2009 yo pude representar el país en Colorado Springs. Yo tuve en el lanzamiento de disco Impulso de la Bala. En el disco traje oro para mi país en ese entonces. Pero luego, por las necesidades que se ven también en el mundo del deporte, lo mío siempre ha sido la música. Entonces, yo tuve que dejarlo porque como había entrado a la universidad y el maestro Hipólito Javier, yo me acerqué a él y él con mucho amor y con mucho gusto me dio la oportunidad de tomar clases de violín con él, extracurricular los sábados, un programa que tenía y así fue y entré a la orquesta de cámara de la Facultad de Arte de la UAS. Ahí, como eran todos los sábados, era del día entero, yo aprendí a tocar el violín. Entonces me fui, no, ¿qué? En 2 semanas ya yo tocaba estrellita, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque era un entusiasmo que yo tenía. Y con lo mismo fue con la guitarra. Yo hasta dormía, yo hacía de todo con la guitarra. Yo era Wow. un viciado, como dicen popularmente, porque yo quiero, o sea, ese es mi objetivo era desarrollarme y poder avanzar lo más que yo pueda, Sí. absorbiendo hasta donde yo pueda absorber con el esfuerzo que estaba haciendo, porque en realidad no era que las cosas estaban tan fáciles para mí, ni tan accesibles, ¿me entiendes? O sea, Sí. tenemos 1000 años luz en cuanto a eso, a la inclusión en medio de la formación artística para personas, en este caso con discapacidad
visual. visual. Y yo siempre he dicho, si yo lo que he querido dentro de este ámbito de la música y todo, eh, ser alguien que abra puertas para demás jóvenes. Muy bien. Antes de ingresar a la UAS me habían dicho, oh, pero que habían 2 personas ciegas que estaban estudiando y tuvieron que abandonar la carrera, ya sea por los profesores, pero yo dije, a mí no me importa, o sea, ellos son su historia, eso es la historia de ellos. Sí, Ahora yo voy a escribir mi exacto. propia historia, porque Claro, lo que a ellos pasen no tiene que ser necesariamente lo que a mí me suceda. claro, totalmente. Ahora una pregunta, Luis Entonces, Alfredo. Disculpa que te interrumpa. Cuando tú fuiste a inscribirte a la UAS, o sea, ellos no te pusieron ningún obstáculo, o sea, no te pusieron ninguna barrera, no te dijeron, oye, no, por tu discapacidad tú no puedes estudiar aquí en la UAS. O te aceptaron, te abrieron la puerta directamente en la UAS. no puedo decir eso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene todas sus deficiencias. Ok. Es una universidad totalmente inaccesible en el sentido de muchas cosas. Pero hay mucha gente humana, hay mucha gente que sí comprende. Y como yo fui referido de alguien, por alguien que habló con algunas personas, a mí me dieron un trato yo no me puedo quejar del trato que me dieron cuando estaba en la admisión. Muchos de los profesores, tuve la suerte que muchos de los profesores, que casi la mayoría de los profesores que me tocaron han sido profesores que son profesores de verdad, ¿me entiendes? Yo he tenido Sí, la oportunidad. Por ejemplo, hay una historia que yo no puedo dejar pasar por alto, y si algún día alguien va a ver esta entrevista, ella misma, yo le voy a agradecer a una profesora, yo le agradezco a todos los profesores de la UAS, pero hay una profesora en especial que yo le agradezco, que actualmente es la directora de, de de la la escuela de... escuela. Sí, es la profesora Larisa Yu. Esa mujer, como yo podía ver un poco y yo hice una mascota pentagramada y con creyón negro y todo eso, sus folletos de piano tenían algunas, tú sabes, al sacársele tanta copia ya no se veía ni nada y era muy pequeño. Entonces, ella me ayudaba ella misma a transcribir la partitura. Ella agarraba en el tiempo que tenía, me ayudaba a transcribir las partituras que yo tenía que tocarle para así tocárselo, ¿entiendes? Y me Wow. grababa, yo le pedía que me grabara la pieza para yo escucharla, lo hacía. Buscaba compañeros también, le pedía a compañeros que me ayudara a transcribir la partitura. Eso yo nunca lo voy a olvidar. Eso es algo que a mí me impactó bastante el Wow. don de persona, gente que esa mujer tiene. Sí, Entonces, todo eso, el mismo profesor Hipólito, con la paciencia que me enseñó, las oportunidades. Si yo sé algo de violín, fue porque él me abrió las puertas y me dio la oportunidad de vivir esa experiencia en la orquesta de la UAS, de prepararme. En el 2013, yo tuve la oportunidad de debutar como solista en el Teatro Nacional, en la inauguración del Teatro Orquestal Dominicano, que es una compañía que ya hoy está instituida, que lo creó el pasado ministro José Antonio Rodríguez, un espacio para los artistas con discapacidad. En ese entonces yo tuve el placer de ser acompañado por el maestro Dante Cucurullo. Yo toqué sí. el concierto en Sol Mayor Opus 3 de Antonio Vivaldi Wow. en mi violín. Fue mi primera experiencia tocando como solista. Por eso fogueo, yo lo recibí con Hipólito. O sea, Hipólito una vez se enteró, me preparó, me ayudó a preparar el concierto. Él fue a ese concierto, ¿me entiendes? Entonces, Sí. para mí, esto fue no soy el más pro ni nada por el estilo, pero yo creo que soy una demostración de que quizá no soy el más Sí. virtuoso en el violín, nada por el estilo, pero de que las cosas se pueden hacer si tú le Claro. pones empeño y le pones empeño. O sea, que no hay limitación, que a veces la gente te pone limitaciones, a veces la Sí. gente no confía en ti, Ujú. pero si tú confías en Dios, si confías en la capacidad y en el anhelo, en el impulso que tú tienes de hacer las cosas, lo demás no importa, ellos luego van a reconocer que estuvieron equivocados. O sea, Sí. que tu limitación no venga por lo que te dicen de fuera,
Sí, Tú tienes que estar seguro de lo que tú quieres y de lo que tú sientes hacer de dentro de ti. sí. Y ahora veo que a veces, ahora entiendo muy bien con eso que tú cuentas, que a veces no es tú, a veces cuando una persona, no es necesario como entender a veces que una persona, por ejemplo, tiene discapacidad visual. A veces no entenderlo, a veces también es que tú tienes que tener calidad humana, porque mira la profesora Larisa, o sea, en un ambiente donde nadie entendía eso, o sea, porque aquí en la sociedad dominicana somos muy ignorantes del tema y de mucha discapacidad además, o sea, eso no solo en la discapacidad visual, somos muy ignorantes de muchos otros tipos de discapacidad y somos exclusivos totalmente. Y no es por tirar tierra a la UAS, pero la UAS, o sea, al ser una universidad como es, que tiene pocas limitaciones, eh, tú te encontraste con con Larisa y ella no buscó la forma de, o sea, ella no quiso cambiar el mundo, o sea, ella no cambió el mundo, ella simplemente fue humana y te entendió y te ayudó en el proceso de aprendizaje. Mira, yo no, pues mira, principalmente los maestros de música allá en la universidad son muy humanos. Sí, la humanidad, Son wow. maestros. Yo no me puedo quejar de Larisa, yo no me puedo quejar de Sí. Fals, otro Fals. maestro que me ayudó. No me puedo Fals. quejar de Arostegui, no me Arostegui, puedo sí, la quejar de conozco también. esa Sí, señora. Esa señora me ha tratado con un respeto, se ha ganado todo mi cariño porque son profesionales. Yo no me puedo sí. ganar, yo no me puedo quejar de Antonio Brito, tampoco de Javier, de la Sí, maestra pura Tyson, tampoco pura, me wow. puedo, me puedo quejar de ninguno, de Hipólito, de Leo Vigildo, cuando tomé clase con él, Wow, del sí, maestro Len Guerrero, no me puedo quedar ninguno, ¿sabes? La sí, UAS, por sus quizás no nos toma en cuenta a nosotros, porque tiene muchas limitaciones, hay muchos sí. problemas en la universidad, eso Mucho, es cierto. mucho Voy a problema fue, decir, no te voy a sí. decir que, no te voy a decir que los profesores, por lo menos lo que me han tocado a mí, lo que yo han sido grandes maestros Wow, y amigos, ¿entiendes? sí, La UAS tiene 20.000 problemas, pero sí. yo tengo que reconocer que aunque yo La he cogido calidad de lucha, los profesores. aunque yo he pasado ahí, hay mucha gente con calidad humana. Esos Sí, sistemas no fueron ellos que lo crearon, eso es algo que viene ya, tú me entiendes. exacto. Pero Sí, no puedo hablar más a de pesar de toda la ninguno. lucha que yo cogí, toda esa cosa, de la universidad que mucho o poco me ha dado, ¿me entiendes? Entonces, Sí, por la lucha que ha sido, sí. pero yo no me puedo quejar. Bien. Y entonces, Luis Alfredo, cuando tú comenzaste, tú como nos contaste, comenzaste a aprender fue guitarra y luego fuiste a aprender violín cuando entraste en la UAS que te comenzó a dar clase el maestro Hipólito. Pero, Sí. ¿cómo, con qué metodología tú aprendiste, por ejemplo, desde el inicio de la guitarra? ¿Cómo fue que tú aprendiste guitarra? O sea, de oído, por simple tacto del instrumento, que un profesor o un amigo te decía, no, esto, hazlo así, hazlo de X manera. ¿Cómo fue que tú aprendiste cada uno de los instrumentos? Así ¿Con qué mismo metodología? del bar, o sea, me decía tal dedo en tal sitio, con descripciones. Y yo retenía fácil, yo siempre me grabé, y como vivía con la guitarra arriba, imagínate, tenía que fijarlo Sí, rápido. Y así que fui aprendiendo. Luego fue cuando entré en la UAS, empecé a aprender teoría con Gordana también, que fue una maestra con la cual aprendí mucha teoría musical y todo eso, y con Larisa, que también me dio entrenamiento rítmico y auditivo, ¿entiendes? Y todo ese tipo de, de cosas. Fue en la universidad que vine a aprender a algo de lo que sé.
Y luego yo siempre tuve un sueño, yo admiré a Juan Luis Guerra siempre, yo dije, yo siempre que quería estudiar en Berkeley, era mi sueño, yo tenía ese sueño de irme a estudiar fuera del país, Estados Unidos. Y yo te puedo decir algo, desde niño, todo lo que yo he soñado, lo he ido consiguiendo en el tiempo. Wow, wow. Quizás no en el tiempo que yo tengo estipulado, Claro. pero llegaba. No sé lo que ha pasado, pero yo no sé si tú has visto la historia de José, una historia bíblica. Me considero ser soñadora en ese sentido, o sea, de que muchas cosas de las que yo he soñado en mi vida, luego con el tiempo Dios me ha permitido vivirlas. Yo quizá no fui a Berkeley como quería, pero yo tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos un año y de estudiar en una universidad americana. ¿Me Sí, entiendes? De fajarme, de sacar buenas notas, de salir en un boletín de estudiante meritorio en ese tiempo, de recibir entrevistas y de ser la primera persona con discapacidad en República Dominicana, discapacidad visual, en aplicar en uno de los programas de intercambio de la Embajada Norteamericana y ser seleccionado, no porque por la discapacidad, sino porque se me hizo todas las evaluaciones necesarias y de rigor, porque competí con todos los aplicantes y sí, me gané ese espacio, ¿me entiendes? Porque si claro. hay algo que los americanos, norteamericanos, no, los estadounidenses tienen, es que no te discriminan y te dan tu valor por lo que tú eres, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, eso fueron en mi que tú al momento de explicar y me dijeron, no, este programa no discrimina. Sí. Y Y eso me... cuéntanos qué fue lo que tú, o sea, cuál fue el curso, o porque ya me habías contado anteriormente que te fuiste de Estados Unidos a estudiar por un año, ¿cierto? Cuéntanos qué fue lo que tú hiciste allá y cuáles cosas aprendiste. Mira, yo me fui en el programa UGRAP, un programa global de intercambio cultural y académico que tiene la Embajada Norteamericana. Yo me fui por 2 semestres a Missouri State University. Ahí fue que me enviaron. Esto es un programa que envían estudiantes universitarios a vivir la experiencia de pasar materia, cursar una parte de su carrera en una universidad norteamericana, con el objetivo de intercambiar, de aprender de la cultura norteamericana y de tú también enseñar allá tu cultura, un intercambio cultural. Sí. A mí me tocó en el 2013-2014, ese fue mi periodo. Incluso la universidad me mandó a buscar antes de la fecha, porque como yo era un estudiante con discapacidad, entonces tenían que hacer ciertas cosas, yo tenía que recibir ciertos entrenamientos, yo tenía que hacerme cierta entrevista, porque hay un sistema. Por ejemplo, teníamos que acordar cómo yo iba a tomar mis clases, porque cada universidad en Estados Unidos, cada centro de estudio tiene un departamento encargado para eso, de discapacidad, Disability Center, donde si tú necesitas la ayuda, ellos te la dan para que todas tus cosas antes de iniciar la clase estén listas, ¿entiendes? Y tú puedas tener igualdad. Y si tú necesitas alguna acomodación en la clase, ellos te hacen una carta que tú le entregas a tu maestro y él tiene que obligatoriamente, tiene que darte las facilidades, ¿me entiendes? Tiene Sí, que darte ese tipo de acomodación o tiene que permitirte ciertas cosas para que tú puedas recibir tu clase, ¿me entiendes? Y eso sí. pasaba conmigo. Yo tuve el honor, yo tuve el privilegio, yo audicioné para tocar en la orquesta de la universidad. Wow. Caí en los segundos violines. Tuve el honor de que quien me iba a ser mi maestro de violín, ese tiempo se iba de año sabático, pero había un profesor que lo iba a sustituir. Se llama Andy Johnston, que él tenía experiencia, que él daba clase era formador de orquesta en el sistema de bachillerato de todo Springfield y varias partes de Missouri. Y en ese mismo semestre él fue el profesor del año de ese estado. Wow. Entonces, tú sabes que allá siempre premian a los maestros. Entonces, él, él mismo me dice mi advisor, porque tú sabes que allá se usa que tú tienes un consejero. Sí, Cuando tú eres estudiante universitario, tú tienes un consejero que te ayuda, te aconseja qué materia tomar, cómo tomarlo, alguien con el cual tú te acerques y como que te acompaña en ese proceso. Pues mi advisor dice que él
se ofreció a ser mi maestro de música, que él quería ser mi profesor de música, de violín, perdón. Había un programa que yo había visto aquí, que yo quería usarlo, y yo le dije al Departamento de Estado que yo quería usar ese programa, pero ¿qué sucede? En mi universidad nadie sabía cómo usarlo. Yo dije, bueno, no importa, lo importante es tenerlo, después eso se averigua. Y aún así, Andy, yo veía como él me dictaba nota por nota a veces la partitura, si había la paciencia, yo tocaba detrás de él, lo imitaba y todo eso, me grababa la pieza, yo luego se la llevaba aprendida. Y fue tan chulo que hasta nos hicimos tan amigos que él, una vez hicimos, en una de las clases, decimos, ya no vamos a tocar nada de este repertorio clásico, ni nada por el estilo. Él me dice, vamos, tú me traes una pieza de tu país, algo de tu país, y yo voy a tocarte algo de aquí. Y así esa tarde la pasamos Wow, chévere. Yo le toqué un merengue, qué chulo. Padre Pedro Juan y todas esas cosas. Entonces, él me tocó un poco. Es así. Qué Muy chulo y chulo. aún nos mantenemos en contacto. Él me invitó a un concierto mm, a un concierto de fin como de De año. semestre ya, Ok. de año, que un grupo ya salía para lo que ya terminaba en el high school, una orquesta muy chulo, un concierto con sus estudiantes y fue muy gratificante. También me invitaba a los conciertos de Springfield, de la Sinfónica de Springfield y todo eso. Y sí, fue una experiencia muy inolvidable, conocí mucha gente, Wow. hice mucho, tuve la oportunidad luego de volver por ahí y todo eso. Y Luego tuve la oportunidad allá, de nuevo. Luis Alfredo, disculpa que te interrumpa. Allá tú realizaste cursos de musicografía braille. O sea, No, los no realicé nada, profesores, no. los profesores allá te enseñaban mediante el sistema braille o te enseñaban de manera así como tú nos contaste, de manera auditiva. O, Eh, no, ¿O qué porque metodología ellos utilizaban para enseñarte allá? ellos usaban su propia metodología. Yo lo que siempre buscaba la manera de adaptar las cosas, porque en realidad no era que una universidad donde habían profesores que eran especialistas en eso de musicografía braille ni nada. Yo lo un poco que sé de musicografía braille porque yo fui investigando en un tiempo y fui buscando manuales y en el mismo proceso de adaptar partitura, porque yo me cansaba mucho leyendo, me dolían mucho los ojos, aún hacía la partitura grandota, entonces para mí era más fácil memorizármela ya con el sistema braille. Yo lo que hacía es que trataba de transcribir ciertas cosas al braille y así me lo aprendía. Y así practicaba lo que yo estaba aprendiendo en el mismo sistema braille de manera autodidacta, ¿me entiendes? Pero no, yo nunca he tomado un curso de musicografía braille ni nada por el estilo. O sea, todo lo poco, lo mucho que yo sé del sistema braille, de la codificación musical en braille, la musicografía braille, ha Ha sido sido autodidacta. de manera y buscando información y así. ¿Y tú crees, o sea, tú crees que, por ejemplo, la UAS, si la UAS implementara, tuviera una metodología de sistema braille o cualquier otra universidad que dé la carrera de música, ¿tú crees que fuera más efectivo para una persona con discapacidad visual que aprender, por ejemplo, con el método que tú, de la manera que tú aprendiste, que fue de oído, todo así? Sí, creo que no nada más en la música, en todas las carreras, creo que las universidades deben de tomar ese tipo de iniciativa, de preparar su currículum, qué sé yo, su metodología, de una manera más inclusiva, tener opciones para el diferente público que le lleguen, diferentes tipos de estudiantes con diferentes necesidades, cómo se hacen en ciudades donde son inclusivas, ¿me entiendes? Entonces eso es parte de la inclusión, de que la universidad te pueda brindar un servicio
donde tú lo puedas aprovechar al máximo dependiendo de tu condición, ¿me entiendes? Sí, En el caso de la música, creo que ahora que se está implementando bachillerato en música, que en las escuelas se está implementando música, yo te digo una cosa, a veces tienen mucho talento porque hay muchos profesores de esos que están enseñando que no realmente no tienen la preparación en realidad metodológica, cómo enseñar a un estudiante bien, como desde el punto de, pueden ser pro, pueden ser lo que sea, pueden ser muy buenos ejecutantes, lo que sea, pero para ser educador hay otras cosas que hay que tener, que no es simplemente el saberse el instrumento, el saber mucha teoría musical, el saber mucho solfeo, el saber muchas cosas, muchas lecturas de todo, o comerse un instrumento. No, hay otra parte que que se debe de tener al momento de ser un educador, ¿me entiendes? sí, Porque a veces me ha tocado, lo digo por experiencia propia, más en el caso de un estudiante con algún tipo de condición o discapacidad, el profesor tiene que saber cómo lidiar en el aula, y tiene que saber cómo tratarlo. ¿Para qué? Porque va a depender de ese abordaje que haga el profesor. A veces, un profesor, aun por desconocimiento, puede frustrar a un niño con discapacidad, con sí, simplemente con hacer algún tipo de aislamiento innecesario, quizá con una expresión, con un gesto. Sé por qué te lo digo, porque me ha pasado. Yo perdono mucho de esos maestros hoy, porque para mí eso fue un ente de inspiración y de decir, no, yo voy a seguir adelante a pasar de esto. Yo le voy a demostrar que las cosas son diferentes, ¿me entiendes? Y yo sé que quizás no lo hacían por querer hacerlo, sino por desconocimiento. Por eso yo le agradezco, por eso yo los perdono y todo por el estilo. Y de eso se trata, o sea, de que cada escuela, cada centro, tome en cuenta dentro de su metodología si llego a tener un estudiante con tal condición o con tal necesidad, ¿cómo yo le voy a poder dar el servicio? ¿Entiendes? ¿Cómo voy a poder instruirlo? Porque sí. tienen derecho a ser enseñados, tienen derecho a tener contacto con la música, con el arte, tienen derecho a aprender a expresarse a través de esa rama que es muy bonita. Sí. ¿Y tú crees que el sistema tradicional versus la musicografía braille, cuál tú crees que sería más efectiva para una persona con discapacidad visual que fuera a cualquier lugar a estudiar música? Mira, es que obviamente el sistema tradicional lo único que va a estar transcrito al sistema braille, a otro Sí, sistema, porque es el sistema que ellos pueden usar, no pueden, a menos que sea baja visión o lo que sea, no pueden leer la partitura. ¿Entiendes? Ahora sí, bien, si hay también ayudas tecnológicas también, ahí está también la tecnología, pero básicamente es el braille, que es la lectura por nata de las personas ciegas. También está el recurso tecnológico, ¿me sí, entiendes? O sea, hay muchas maneras ya de tú poder ser inclusivo, por ejemplo. Por ejemplo, tú en un aula de música, si no tienes los recursos necesarios, tú puedes ser inclusivo, aunque tú estés, por ejemplo, dando una clase de teoría musical, tú puedes ser inclusivo, aunque no tenga los materiales y tenga un estudiante ciego ahí que lo que esté grabándote y esté escuchando. ¿Qué? Desde la actitud de tú querer serlo, por ejemplo, de escribir lo que más que tú puedas, lo que tú estás haciendo en la pizarra. describirlo, dices, ¿cierto? O sea, De describir, escribir. ok, Si está tú estás bien. en clase y tú tienes un estudiante ciego o con discapacidad visual en el grupo de estudiantes, ¿cómo tú vas a escribir y vas a decir, miren esto, qué sé yo, que no, eso tú no puedes hacerlo? Tú tienes que decir tienes que repetir lo que tú estás escribiendo, habla y lo escribe, y tener en cuenta de que esa persona está ahí y que no va a ver a simple vista como los demás lo que tú estás escribiendo. Entonces, por ende, tú como profesor tienes que darle para que él se recree en la mente lo que tú estás haciendo. Tiene que ser descriptivo. Eso es algo simple, eso es básico en la inclusión, eso es básico en una aula Sí, cuando tú estás dando clases. Ser sí, descriptivo. Y eso de que esos términos como allí, eso que ustedes ven allí, eso que ustedes ven acá, esto qué sé yo qué, no, eso no es descriptivo. Lo vas a igualito y lo vas a perder. O sea,
arriba, a la derecha, a la izquierda, esto que Exacto. escribí, tal cosa, todo eso. Ser totalmente explícito, ¿cierto? Describir hasta el más mínimo Descriptivo, detalle. claro, para que te puedan entender. Muy bien, muy bien. Y Luis Alfredo, ya esta es una pregunta más personal. ¿Cuál materia en la universidad fue la que más te dio lucha de aprender? Con la que tú cogiste la real lucha para aprender en la universidad. Cogí lucha con lectura musical, cogí lucha con dirección coral. He escuchado, de hecho, también tengo amigos que me dicen que justamente esa materia de dirección es fuerte ya. Sí, pero nada, ya pasé tranquilo. Ya pasé con materia, gracias a Dios. Ay, ay, ay. Entonces, Luis Alfredo, con todo lo aprendido en estos años, ¿cuáles son tus planes para el futuro? ¿Cuáles son tus proyectos? Sabes que, ¿Qué vas a hacer? sabes que estoy en proceso de salir de la UAS, lo primero. Eh, Voy a hacer mi maestría, estoy haciendo las gestiones ya para hacer mi maestría en musicoterapia. Quiero ser musicoterapeuta, voy a Ah, estudiar educación especial, sí. Y tengo muchos proyectos como por ahí estamos haciendo una primicia, una institución que vamos a trabajar a favor de este sector y, y el arte va a tener un papel muy importante, o sea, de volverme promotor, de volvernos promotor el derecho que tienen las personas con discapacidad visual de, de disfrutar el arte en todas sus expresiones. Entonces, mi meta es enfocarme en todo eso, en todas esas cosas ahora, de, de luchar y abrir camino para que, para que todas las personas con, en este caso, con discapacidad visual puedan tener el derecho, la oportunidad, el espacio para expresarse artísticamente sí, y puedan recibir la enseñanza, obviamente, muy y bien, ayudar a desarrollarse. muy bien. ¿Y cuál sería el consejo que tú le darías, Luis Alfredo, a cualquier joven que tenga una discapacidad, cualquiera que sea, no solo visual? Porque yo mismo también he conocido, por ejemplo, mudo, personas que hablan mediante el lenguaje de señas, que no pueden escuchar y que les gusta la música. Cualquier tipo de persona que tenga cualquier discapacidad, ¿cuál sería tu consejo? Ah, Mira, hasta ellos hay métodos, hay técnicas que ellos pueden disfrutar la música, pueden hacer música. A cualquier joven, porque todo, mira, yo te voy a decir algo, en este mundo todo el mundo tiene una discapacidad, una se sí, nota, otra es visible, otra no se ven, sí, pero en este mundo no todo el mundo nadie es autosuficiente. Hay mucha gente que sí lo creen, hay mucha gente se creen que no necesitan a nadie, mucha gente que andan maltratando, mucha gente que andan, ¿me entiendes? Que no sí, son, que creen, que se creen que son los más perfectos en la vida. No, sí, mira, todo el mundo necesita de alguien. Hoy yo no te necesito a ti quizás para cruzar una calle o para cualquier otra cosa, pero yo te puedo ayudar en otra cosa, ¿entiendes? sí, O sea, hay mucha gente que pueden ver, que tienen sus dos ojos buenos, pero no pueden ver más allá de lo que su visión le permite ver, sí, ¿entiendes? Hay mucha gente que hoy pueden hablar, pero cuando hablan no construyen, no hablan sí, para bien. Hay mucha gente que pueden escuchar, que hacen los sordos, lo que no pueden hacerlo, no disfrutan ese placer, esa virtud, ese privilegio que le da la vida. ¿Me entiendes? Entonces yo lo único que le puedo decir a cualquier joven que me esté escuchando, que luche,
que no crea que a veces las cosas van a venir tan fácil. No, a veces las cosas tan fácil vienen y tan fácil se van. Se siente un gran placer cuando tú luchas constantemente por algo y lo logras. Y dices, mira, yo pasé esto para conseguirlo y así lo valoras más. Aprovechen cada oportunidad que la vida le da y que se pongan para lo de ellos, que luchen por sus sueños y que no deje que nada ni nadie los robe. Muy bien. Mientras más opiniones pides, mientras más opiniones escuchas de fuera, a veces eso te cambia tu visión. Que sepan muy bien escuchar un consejo de alguien que realmente quiera el bien para ellos. Que sean capaces de analizarlo y de verificar si le conviene o no, pero que nunca dejen de soñar ni de luchar por lo que quieren. Es lo que puedo decirle. Muy bien. Y bro, por ejemplo, tú aquí en el país, hay lugares donde donde una persona con discapacidad visual puedan ir a estudiar música. Por ejemplo, el Patronato Nacional de Ciegos ofrece cursos de música, o la Asociación de Ciegos del Cibao, o por ejemplo la Fundación Nacional de Ciegos. Ellos ofrecen programas musicales de educación a jóvenes que les No, en interesen. realidad no tienen, ahora mismo ninguno lo ofrece. No lo ofrece. En el proyecto que uno va a crear por ahí un momento para ofrecer esos servicios a esas instituciones, pero tú sabes que no, hay que hacer algunos más ricos así, pero en la actualidad no existe, man, no existe. Y yo creo que también las personas con discapacidad visual tienen derecho de acceder a los círculos de enseñanza superiores de la música. Claro. ¿Me entiendes? O sea, al igual que tú, igual que cualquier otra gente. O sea, obviamente que a veces hay que tener cierta preparación previa y eso también hay que canalizárselo a ellos, ¿me entiendes? Sí. O sea, no es porque haya muchos que no quieran, es porque no han tenido la oportunidad y porque realmente no existen los medios. No se ha pensado en el sector. ¿Me entiendes? Todo lo que he logrado ha sido porque he tenido que batallar bastante y enfrentarme a mucha gente, o sea, y plantarme y decir, no, eso no es así, yo, ¿me entiendes? Y tener que demostrarlo. Pero no todo el mundo tiene esa oportunidad, ¿me entiendes? Sí. El camino no es Bueno, tan fácil. sí. Bueno, Luis Alfredo, ya vamos a concluir la entrevista. Quería agradecerte por tu tiempo y por todas esas palabras que hasta a mí mismo me llenaron de inspiración, bro. De verdad. Bueno, gracias. Esa es la historia que me ha tocado vivir, la cual me siento orgulloso y, y me siento muy contento de que quizás esto te haya impactado, porque es la realidad, es lo que he vivido y creo que en la vida. Yo te dije que yo pensaba que era el único niño en el mundo, pero yo le decía a Dios que me ayudara a ser luego. Le dije, Dios mío, ayúdame a ser esa persona que abra puertas a mis demás compañeros. Y eso es lo que he venido haciendo a través del tiempo. Todavía me faltan muchas cosas más por hacer que estoy seguro que Dios me va a permitir lograr. Sí. Así será, con Dios mediante, Luis Alfredo, así será. Muchas gracias, brother, y nos vemos luego. Entonces, seguimos hablando por WhatsApp. Sí, bueno, pues está bien. Gracias, hermano, un placer y a todo el que esté viendo la entrevista, gracias por escucharnos. Gracias, brother. Hablamos luego.